El aire es denso, metálico, con sabor a sudor y ozono. 70.000 gargantas gritan un ruido único y confuso que vibra en el pecho de la atleta, difuminando las luces del estadio. Están en los segundos finales de una batalla definida por centímetros y el peso de la historia. Frente a ella se yergue la máquina, la favorita invicta, aquella cuya victoria ya estaba impresa en los periódicos de la mañana. Esto no es solo un encuentro, es una confrontación contra el destino, contra la fría, innegable lógica que sentencia: no puedes ganar. Cada fibra del cuerpo de la mexicana grita fatiga, pero sus ojos, abiertos y enfocados, están fijos en la meta que ahora parece estar a kilómetros. El silencio no está en la multitud, sino dentro de su cabeza, donde solo late un pensamiento: el tiempo de la espera ha terminado. Sus pulmones se sienten como carbones encendidos, exigiendo rendición, pero bajo esa agonizante quemazón se instala una peligrosa claridad. Todo el análisis experto, toda la estrategia milimétricamente calibrada durante 4 largos años de sacrificio se disuelve en instinto puro y crudo. La favorita, segura en su aplastante ventaja y su entrenamiento rígido, mantiene su ritmo de manual, predecible y demoledor. Pero la latina, impulsada por una mezcla de orgullo ancestral y la desesperada necesidad de romper la narrativa esperada, sabe que solo tiene esta única y letal oportunidad. Necesita un movimiento tan audaz, tan contrario a las reglas del deporte, que paralice a su rival. Mientras el mundo espera que aminore la marcha y acepte la plata, sus pies ejecutan lo imposible. Un explosivo, casi suicida, cambio de ritmo. Esa aceleración repentina y frenética, ese cambio del control al caos, fue el dardo envenenado. Por una aterradora fracción de segundo, la favorita titubea, apenas perceptible, una grieta capilar en la armadura impenetrable de la campeona reinante. Es suficiente. En ese instante, donde la fatiga y la audacia chocan, la mexicana cierra la distancia, avanzando con una ferocidad que parecía ausente minutos atrás. El volumen del estadio no sube, sino que explota en un rugido colectivo de incredulidad. ¿Fue este un milagro forjado por la desesperación o una estrategia perfectamente calculada ejecutada justo al borde de la muerte? La meta se acerca a una velocidad vertiginosa. Solo queda el sonido de los pies golpeando el suelo, dos cuerpos batallando contra la gravedad y el reloj. El tiempo oficial confirmará el resultado, pero la cámara capta la verdad. Alguien acaba de volverse letal. Dejemos que el eco de esa zancada final se desvanezca por un instante y retrocedamos, antes de la locura de los últimos metros. No estamos en cualquier pista. Estos son los juegos, la cumbre donde el aire es más denso de ambición y el silencio antes del disparo inicial es el más pesado del mundo. El calor de esta tarde veraniega, casi palpable, se mezcla con el vapor de 1000 sueños rotos y otros tantos a punto de cumplirse. El escenario, un coliseo moderno en una metrópolis que no perdona errores, exige la brutalidad de la élite mundial. Para la mayoría, la medalla ya tiene nombre grabado, el de las potencias históricas, aquellas naciones acostumbradas a coleccionar oros. Pero hay otro nombre, casi un murmullo, que ha viajado miles de kilómetros desde tierras olvidadas, un nombre que trae consigo el olor a tierra mojada y la determinación de un pueblo entero. La prueba que hoy nos ocupa no es para almas tranquilas, es la sinfonía de la velocidad pura, un estallido de energía donde la capacidad de cambiar el ritmo no es una opción, sino una necesidad de supervivencia. Hablamos de una carrera que exige una perfección mecánica desde la salida, una disciplina que las atletas de otras latitudes solo pueden imitar. Es el escenario donde las velocistas de las grandes potencias han cimentado su hegemonía durante décadas. Los récords mundiales son meras notas al pie de página para ellas, una tradición de dominio respaldada por infraestructura de punta
y la ciencia deportiva más avanzada que el dinero puede comprar. Hoy, la pizarra de la pista confirma esa realidad con dos nombres en el centro de atención, dos historias que, por la lógica de las estadísticas y los recursos, no deberían cruzarse jamás en esta instancia. En la calle central, con el número más codiciado, se encuentra La Favorita. Podríamos llamarla la encarnación de la eficiencia atlética. Sus zancadas son producto de millones invertidos en nutrición, análisis biomecánico y fisioterapia de élite. Es una máquina pulida, fría, cuyo palmarés brilla con oros olímpicos y mundiales, una colección de triunfos que le confieren un aura de invencibilidad. Su presencia irradia una confianza serena, casi aburrida, la certeza de quien sabe que su lugar en la historia ya está reservado. Para ella, esta es una formalidad, una parada más en su camino hacia la inmortalidad deportiva. El mundo la ve como la heroína indiscutible, la figura que personifica el poderío de su nación. Los patrocinadores la adoran, la prensa la idolatra. Ella no corre por la esperanza, corre por la confirmación. Y luego está ella. En una de las calles exteriores, alejada del glamour central, encontramos a Ana Fernanda Quiroga, la mexicana. Ella no tiene la misma luz, ni el mismo respaldo. Sus zapatillas no son prototipos exclusivos, sino herramientas desgastadas por incontables horas en pistas que en realidad son caminos de tierra roja, azotados por el sol, implacable del altiplano mexicano. Su entrenamiento se basa en la resistencia que solo dan los 2.200 metros sobre el nivel del mar, en el aliento que duele y quema a cada amanecer. Ana Fernanda es la antítesis de La Favorita, pura fibra muscular forjada en la dificultad, sin adornos, sin excusas. Su mirada no es fría, es intensa, la mirada de quien sabe que esta oportunidad no volverá. Ella es la esperanza que se niega a morir, vestida de un verde intenso. Las imágenes de su preparación parecen sacadas de otro siglo, un contraste brutal con el gimnasio de alta tecnología de su rival. Mientras la élite viajaba con nutricionistas y masajistas personales, Ana y su entrenador a menudo tenían que improvisar, usando métodos tradicionales y la sabiduría ancestral de la montaña para conseguir cada gramo de ventaja. Sus viajes a torneos clasificatorios no eran en primera clase, sino en autobuses atestados, sacrificando días de trabajo para conseguir el dinero para el boleto de avión. Cada paso que dio en la pista pulida de este estadio global representa la superación de una barrera económica, burocrática y de escepticismo institucional. Su velocidad no es solo genética, es la acumulación de la frustración y la rabia contenida, convertida en pura potencia explosiva. Ella carga con más que un uniforme, lleva el peso de la desigualdad histórica. Para México, las medallas suelen llegar del boxeo, el taekwondo o el clavado, deportes donde la pasión se desborda y la técnica es depurada. El atletismo de velocidad, sin embargo, ha sido un campo de batalla históricamente difícil, una frontera casi infranqueable. Ana Fernanda no solo está corriendo contra el reloj y sus competidoras, está combatiendo esa narrativa, la voz interna y externa que le dice que las mexicanas no son veloces, que no tienen esa chispa final que define a los campeones. Su participación aquí es un acto de rebeldía silenciosa contra esa idea preconcebida. Ella no busca el bronce de la consolación, ella busca reescribir la identidad atlética de su país, romper el techo de cristal de la velocidad latinoamericana. Su motivación no es el contrato de patrocinio, sino el orgullo profundo que arde cuando se imagina el himno nacional sonando. La tensión en el aire es un fenómeno físico, un pulso colectivo. El estadio está casi en éxtasis, esperando que la máquina cumpla su destino. Los comentaristas ya tienen sus titulares escritos, esperando que se confirme la jerarquía mundial. Ana Fernanda se agacha en los bloques de salida, sintiendo el agarre de los spikes en la goma. El ruido se desvanece a un zumbido distante. Sus ojos, fijos en la línea que parece infinitamente lejana, no ven a La Favorita.
solo ven el final. Recuerda el consejo de su entrenador: cambia el ritmo cuando el mundo espere que te quiebres. Es el momento de dejar de ser la invitada humilde. Es el instante en que el corazón del underdog se convierte en un tambor de guerra. La voz del juez resuena: set. El mundo espera un resultado. México espera un milagro. La tensión era tan densa que se podía saborear el zinc del sudor en el aire del recinto. Frente a nuestra guerrera, la favorita olímpica parecía tallada en mármol, inmutable, con esa frialdad de quien no contempla la derrota, sino solo la formalidad de una victoria ya escrita. Sus ojos, azules como el hielo del norte, ni siquiera se enfocaban directamente en la mexicana. Miraban más allá de la red, hacia el marcador final, hacia la medalla que se daba por descontada. Era el lenguaje no verbal del desprecio deportivo. Esto ya está decidido. En el rostro de la nuestra, el miedo era aún palpable, un nudo en el estómago que luchaba contra el rugido primario del orgullo herido. Ella respiró hondo, sintiendo el peso de un país entero en el puño de su raqueta, mientras el juez alargaba la pausa, permitiendo que la duda se filtrara en cada esquina del estadio abarrotado. La presión era brutal, asfixiante, el escenario perfecto para el colapso que todos esperaban. Y entonces el silencio expectante se rompió con un sonido que no era el del público, sino una cuchillada directa al espíritu. Un micrófono abierto en las cabinas de prensa internacional capturó una frase fugaz que lo cambió todo para siempre. No era un grito, sino un murmullo condescendiente cargado de historia y prejuicio deportivo que resonó en el silencio. Ella está en su límite, es la típica guerrera sudamericana, mucha garra, mucha pasión, pero le falta la mentalidad para cerrar contra las grandes. El público ya debería ir preparando la ovación de cortesía. La voz era limpia, articulada, pero letal en su condescendencia. Este no era un ataque a su habilidad física, sino a su dignidad competitiva, a la esencia de su derecho a disputar ese momento. El eco de esa sentencia, amplificado lo justo para que ella, en el ojo del huracán, lo sintiera, se clavó en su pecho como una estaca helada de realidad que la despertó. La frase no se desvaneció, se quedó grabada en la atmósfera como un grafiti hiriente. En una fracción de segundo, la mente de la mexicana hizo un viaje relámpago a través de años de sacrificios invisibles. El olor a gimnasio viejo antes del amanecer, las deudas de la familia para poder pagar el último equipo, las navidades perdidas, la soledad punzante de la disciplina extrema, guerrera de cortesía, garra sin mentalidad. El desprestigio no era solo para ella, era una ofensa directa a la fe de cada persona que había creído en ese sueño imposible. El miedo que la había paralizado un instante antes se disolvió como la niebla, evaporado por una furia fría que la invadió desde la planta de los pies. Esa ya no era la presión del juego, era el veneno corrosivo del prejuicio. El underdog sintió cómo el orgullo de sus antepasados se despertaba, negándose categóricamente a ser reducido a una nota a pie de página en la crónica de una victoria ajena. Su cuerpo reaccionó antes que la razón consciente. Apretó los dientes con tanta fuerza que sintió un crujido en la mandíbula y por primera vez levantó la mirada más allá de la red y el rostro pétreo de su oponente. Sus ojos buscaron la esquina y ahí estaba él, el entrenador, con esa mirada que ya no pedía estrategia, sino fuego puro. Él no pronunció una palabra, solo un asentimiento casi imperceptible, pero el mensaje fue cristalino y rotundo. Ellos ya dictaron sentencia, ahora destrúyela. Ella sintió cómo su postura física cambiaba. La tensión nerviosa fue reemplazada por una rigidez depredadora. El centro de gravedad se hundió bajo ella. El aire caliente y pesado de la arena ya no le molestaba, sino que la alimentaba y le daba combustible. Tomó la pelota que el recoge pelotas le ofrecía, pero en lugar de solo botarla, la golpeó con una rabia contenida contra el suelo, un tut sordo que fue su propia declaración de guerra íntima.
El ritmo, finalmente, había cambiado. Ella no iba a perder aquel set porque le faltara mentalidad. Iba a cambiar el guión, a reescribir con sudor y sangre la definición misma de guerrera. La favorita, al otro lado de la cancha, seguía esperando la debilidad, la quiebra emocional predicha por los expertos, pero lo que vio fue un brillo nuevo, casi salvaje, en los ojos de la mexicana. Ya no era la invitada humilde, era la ejecutora. El plan estratégico secreto de su entrenador, guardado para el momento de máxima desesperación y máxima ofensa, cobró vida. Cambia el ritmo, no solo el ritmo de los pies, sino el tempo del corazón, el ritmo interno de su alma. La pelota en su mano se sintió ligera, cargada solo con la rabia y el deseo imperioso de una venganza digna. Ella se posicionó ignorando el murmullo de la multitud, escuchando solo el martilleo de su propia sangre que gritaba: ¡Por mi tierra! Este set no se iba a perder por cortesía, se iba a ganar por orgullo. El rugido del punto decisivo se evaporó, dejando un silencio más pesado que la ovación. Esa victoria, aunque dulce, no era la cumbre, sino apenas el andamio de una ambición mayor. Ella había vencido a esa favorita específica, pero el fantasma de la dominación global seguía intacto, proyectando una sombra helada. Al bajar de la cancha, la euforia dio paso a un vacío punzante. El entrenador, Don Raúl, no la felicitó. Solo le puso una mano pesada en el hombro, una presión que comunicaba la verdad ineludible. Lo lograste, pero ahora, ¿qué harás con esta nueva hambre? La rabia del set perdido se había transformado en un motor silencioso y persistente. El desafío no era vencerlas una vez por suerte o ímpetu, sino demoler el mito de su invencibilidad en el escenario más grande de todos, aquel que solo los dioses del deporte pisaban. El objetivo final se cristalizó en la pantalla granulada de un viejo televisor en el gimnasio polvoriento, la cara inmutable de la campeona olímpica vigente, la misma que había dictado la ley de la velocidad y la técnica por años. Su juego era un reloj suizo, frío y despiadado, que no admitía errores ni sentimentalismos. La mexicana comprendió que enfrentaba no solo a una atleta, sino a una máquina culturalmente programada para ganar, cuya base era la constancia robótica. No bastaba la garra ni el corazón, se requería una ingeniería de precisión emocional. Decidió que su preparación sería tan exhaustiva que la fatiga se convertiría en su hábitat natural. Ya no entrenaría para alcanzar el nivel de ellas, sino para redefinir el límite de lo posible, donde la resistencia mental superaba el talento puro. La decisión fue rotunda: abandonar la ciudad, silenciar el ruido de las expectativas familiares, cortar los lazos que la anclaban a la comodidad del hogar. El campamento de entrenamiento se estableció en la altitud, en un rincón apartado de la sierra, donde el aire era fino y cada respiración un castigo que oxigenaba la ambición. Su pequeño apartamento se convirtió en un santuario espartano. El calendario se redujo a la secuencia brutal: dormir, comer, entrenar, repetir. El verdadero sacrificio no fue el dolor físico, sino la renuncia a la voz dulce de su madre en el teléfono y a las risas cotidianas de sus hermanos. Ella entendió que el camino a la gloria no permitía las mitades. Exigía la entrega absoluta del yo social para forjar un yo deportivo indomable, una guerrera que solo respondía al llamado de la cancha. El campamento de entrenamiento era un purgatorio de hierro y sudor. Bajo la supervisión implacable de Don Raúl, la rutina comenzaba antes del amanecer, con la humedad pegándose a la piel como una segunda capa de fatiga. Los gritos del entrenador no eran de ánimo, sino órdenes militares, diseñadas para desintegrar el espíritu condescendiente y reconstruirlo con la dureza del acero forjado. Ella sentía el ácido láctico quemando sus músculos, un recordatorio constante de que cada repetición era un depósito de energía para el momento final. El gimnasio olía a caucho quemado, salitre y la desesperación controlada de otros atletas.
un olor que para ella se hizo tan reconfortante como el de casa, porque representaba la promesa de una metamorfosis total, un borrón y cuenta nueva para su historia. Las pesas se levantaban con un jadeo sordo que rompía el alba. El sonido del hierro impactando el suelo era su metrónomo. Don Raúl la forzaba a realizar series explosivas de potencia después de maratones de resistencia, buscando simular el agotamiento del quinto set, el momento exacto donde la mente suplica y el cuerpo debe obedecer sin dudar. Ella corría en la cinta hasta que las venas de sus sienes palpitaban violentamente, mientras en la pared se proyectaban, en bucle eterno, los videos de la oponente, una tortura visual y física sincronizada. Había que entrenar el cambio de velocidad, la transición de la defensa desesperada al ataque fulminante en el punto de no retorno. El dolor no era el enemigo, sino la única medida confiable de que su cuerpo se estaba adaptando a la intensidad requerida. La rabia impulsiva que había sentido en la derrota inicial se pulió en enfoque. No servía de nada gritar. Había que canalizar el fuego patriótico en la precisión helada de un cirujano. Horas de análisis revelaron la grieta en la armadura de la favorita. Su ritmo era predeciblemente perfecto, una línea recta de velocidad insostenible. Ella dominaba la constancia, pero dependía demasiado de la cadencia impuesta por ella misma. Ella se aburre de la imperfección, sentenció Raúl una tarde mientras señalaba un clip de la campeona, frustrándose ante un globo. Tu arma no será la fuerza bruta, sino la disrupción. La tienes que obligar a cambiar de paso, a bailar a tu son, no al de ella, forzándola a cometer un error que su mente perfecta no puede procesar. La estrategia central se resumió en dos palabras grabadas en la pizarra: el letal, el cambio abrupto de ritmo. Era un concepto simple, pero de ejecución dificilísima. Pasar de una defensa lenta, profunda y aguerrida, que frustraba el ataque constante de la oponente, a una explosión ofensiva sin preaviso, golpeando ángulos inesperados y cortos. Esto requería una reserva de energía que solo el entrenamiento extremo en altitud podía proporcionar. Don Raúl la hacía practicar una finta específica 100 veces al día, un movimiento casi imperceptible del cuerpo que sugería defensa desesperada, pero que terminaba en un ataque cortante y sin respuesta. Era el engaño elevado a arte marcial, la astucia mexicana contra la potencia europea, la paciencia como trampa. El espejo del vestuario se convirtió en su único interlocutor honesto. Las ojeras eran profundas, signos de la deuda de sueño, pero los ojos, que antes ardían con impaciencia, ahora mostraban una calma acerada y fría. Había perdido la cuenta de los cumpleaños y fiestas ignoradas. La voz de su abuela, que la llamaba mi campeona, era un recuerdo lejano, un eco al cual no podía aferrarse. Se había aislado tanto que el mundo exterior parecía un rumor distante, irrelevante ante la misión. Ella comprendía que esta soledad era la incubadora de su victoria. La concentración total exigía desprenderse de todo lo que no fuera la raqueta y la visión del triunfo. El orgullo de la nación ya no era una presión, sino la única justificación para tanta renuncia y sacrificio personal. El entrenamiento especializado se centró obsesivamente en la respuesta inmediata. La mexicana debía ser un camaleón, cambiando la velocidad de sus piernas, la angulación de su cuerpo y la potencia de su golpe en milisegundos. El sonido de la pelota en su raqueta se volvió distintivo, no el thuac constante y monótono de la oponente, sino un hiss bajo, seguido por un crack seco y explosivo que anunciaba la ofensa. Perfeccionó el ángulo corto y la contracancha, ese golpe que la favorita olímpica consideraba imposible de ejecutar bajo presión extrema. Se repitió el drill hasta que el cuerpo lo memorizó completamente. Ya no era una decisión consciente, sino una reacción programada que fluía desde la médula. El letal
Estaba listo, afilado y esperando el momento justo para ser desenvainado. La noche antes del enfrentamiento culminante, en la víspera del torneo que definiría su carrera, el silencio en el campamento era absoluto. Ella no sentía nervios, solo la pesada tranquilidad de quien ha pagado cada deuda con disciplina y sangre. El plan estaba grabado en sus huesos: resistencia férrea, frustración constante y luego el estallido repentino de velocidad. Miró su raqueta, sintiendo el agarre familiar y la rugosidad del mango, sabiendo que era la extensión de su voluntad. Cerró los ojos y respiró el aire frío de la altitud por última vez. En la oscuridad, la mexicana se hizo una promesa silenciosa y solemne, sintiendo el peso de un país en sus hombros, transformado en ligereza. No volveré a casa con las manos vacías. La rabia nos trajo hasta aquí, pero el ritmo nos dará la corona. La pistola detonó. No fue solo un sonido, sino el alarido ancestral de una bestia liberada de su jaula, y la mexicana salió disparada, consumida por la promesa autoimpuesta de gloria. Los primeros 200 metros fueron un acto de fe ciega, una ráfaga de adrenalina que ignoró la estrategia para apelar al corazón. Su cuerpo se movía con una ligereza brutal, un desafío directo a la ley de la gravedad y al orden preestablecido. El rugido de la multitud era un tsunami que la empujaba, pero también un arma de doble filo que amenazaba con agotarla antes de tiempo. Frente a ella, la favorita olímpica se mantuvo imperturbable, una estatua de mármol que observaba el caos con desprecio calculado, lista para castigar cualquier exceso de entusiasmo patriótico. La guerra de nervios había iniciado. La reina permitió la explosión inicial, esa descarga emocional que siempre quema a los novatos. Luego, con la precisión de un reloj suizo, impuso su cadencia. Era un ritmo mecánico, insidioso, que había sido diseñado en laboratorios de alto rendimiento para pulverizar no solo las marcas, sino la voluntad de sus competidores. La mexicana, impulsada por el fervor nacional, sintió el golpe del reajuste. De pronto, ya no era ella quien dictaba la velocidad. Ahora era una seguidora, respirando el polvo que levantaba la hegemonía. Los primeros 500 metros fueron un ejercicio de humildad forzada, un recordatorio brutal de la diferencia entre el coraje crudo y la disciplina de acero que forja campeonas mundiales. La tensión era un hilo de guitarra que se tensaba sin piedad, y el cuerpo de la retadora comenzaba a clamar por aire fresco, buscando desesperadamente recuperar el terreno que la favorita le robaba a cada metro. La mexicana cometió el primer pecado capital de la alta competencia, la sobrecompensación. Aceleró en una curva crítica, gastando energía valiosa que debía reservar para el clímax final. El cuerpo, aún ajustándose a la altitud y a la brutalidad del ritmo, protestó con un tirón fugaz y doloroso en el muslo. No fue una caída física, pero fue un tropiezo mental. Un instante donde la duda abrió una rendija en su armadura. El público, que había rugido con el inicio, emitió un murmullo de decepción que la golpeó con más fuerza que el viento. La favorita captó ese instante de vulnerabilidad y con la frialdad de un tiburón aumentó la brecha en un metro decisivo. La presión se hizo tangible, pesada como la lápida de una derrota anunciada. En ese lapso fugaz entre la curva y la siguiente recta, el silencio se apoderó de su mente, un oasis aterrador. Los gritos de la multitud se ahogaron en una burbuja de pánico. Solo quedó el sonido punzante de su propio latido, acelerado y caótico. La voz de la duda se atrevió a susurrar: ¿qué haces aquí? Tu lugar no es este. Vio la espalda de la favorita alejarse, inalcanzable, la perfección técnica burlándose de su esfuerzo visceral. Era la imagen de la derrota inminente, el fantasma de regresar a casa con las manos vacías. Pero bajo la desesperación, la promesa silenciosa resurgió, más fuerte que el miedo. Recordó la última instrucción: enfocarse en el ritmo, no en la fuerza bruta. Un parpadeo y la pausa existencial terminó.
sustituida por una concentración de acero templado. La carrera era ahora una prueba de resistencia al dolor, un duelo psicológico camuflado en velocidad. La reina no solo corría, castigaba a la pista y a su rival. Cada zancada suya era un martillazo rítmico en el espíritu de la mexicana, obligándola a ir más allá de su umbral de confort. Los pulmones ardían con la mezcla de aire gélido y esfuerzo máximo pidiendo clemencia. El ácido láctico comenzaba a inundar sus músculos, esa señal prematura de agotamiento que solo aparece cuando se rompen los límites demasiado pronto. La favorita buscaba quebrar su voluntad en la mitad del recorrido, forzando un error fatal de colapso. La mexicana tuvo que morderse la lengua hasta casi sangrar, transformando el dolor físico en una herramienta de concentración, en un ancla. Recordó la voz grave de su entrenador en la penumbra del gimnasio. Cuando duela, cambia el patrón. Dejó de intentar igualar la potencia bruta de la favorita, un camino seguro hacia el desastre, y se enfocó en la cadencia interna. Modificó su pisada, reduciendo 1 milímetro la longitud del paso, ajustando ligeramente la inclinación del torso. Era un ajuste microscópico, invisible para el ojo inexperto, pero sí perceptible en la eficiencia de su carrera. Dejó de perseguir el tiempo y empezó a perseguir su propio ritmo, un compás más económico y sostenible. Meiles, tensión en sus hombros disminuyó ligeramente. Aunque la distancia seguía siendo frustrante, el esfuerzo percibido se volvió manejable. Esta ya no era la zancada de la desesperación, sino la de la adaptación estratégica. El efecto fue sutil, pero innegable. Donde antes se desangraba velocidad, ahora mantenía un equilibrio precario. El ritmo elegido por la mexicana era un compás engañoso, diseñado para gastar menos y generar una reserva explosiva para la última vuelta. La favorita, acostumbrada a ver a sus rivales colapsar en este punto de la carrera, sintió una resistencia inusual. El metro de distancia no cedía. Por primera vez en la contienda, la mexicana no solo estaba siguiendo, estaba defendiendo su posición con una tenacidad inesperada. El murmullo del público se encendió, evolucionando de la decepción a una tímida pero firme esperanza. Se estaba gestando una pelea donde solo se esperaba una coronación, y la narrativa del guión favorito empezaba a resquebrajarse. La invencibilidad tiene un costo, la sorpresa. Cuando la reina notó que el plan de desmoralización había fallado y que la mexicana no se doblegaba, una chispa de frustración cruzó su rostro de acero. Subestimar el corazón de México se pagaba caro, y la favorita aumentó la intensidad de manera impulsiva, rompiendo ligeramente su propia perfección mecánica, buscando intimidar, buscando el golpe de gracia inmediato. Pero al acelerar descontroladamente, introdujo un elemento de riesgo en su zancada, una vibración de ineficiencia que la mexicana estaba lista para explotar. La tensión ya no era solo muscular, sino una batalla de voluntades, la de la hegemonía indiscutible contra la de la audacia salvaje de quien no tiene nada que perder. Pero la agresividad desmedida genera errores, y la mexicana no era inmune a la locura del ritmo alto. Al intentar mantenerse pegada a la estela de la favorita, rozó peligrosamente el límite de su control. Su pie izquierdo impactó el borde interno de la pista con demasiada fuerza, provocando un desequilibrio brutal. El cuerpo se inclinó peligrosamente hacia el suelo. Fue un segundo eterno, donde el mundo pareció detenerse en cámara lenta y el pánico inundó sus pupilas. Se recuperó por pura fuerza de reflejos y desesperación, perdiendo valiosos centímetros, pero no la vertical. La favorita miró fugazmente hacia atrás, un gesto raro e imperdonable que delató su propia ansiedad. Fue el error de la campeona, desviar la vista del objetivo para mirar a la sombra que se negaba a morir. El miedo se disipó tan rápido como llegó, sustituido por una furia fría y controlada. El tropiezo había sido un recordatorio brutal de que la perfección es un lujo que ella no podía pagar. Solo la tenacidad. Limpió el sudor que caía de su frente, estabilizó la respiración y enfocó su mirada, no en la espalda de la favorita, sino en la línea invisible donde terminaría la carrera.
aún estaba viva. Había absorbido el castigo inicial, superado el miedo a caer y encontrado su ritmo de combate. El bloque 5 terminaba con ella, maltrecha, pero de pie y respirando, lista para desatar la verdadera tormenta. La mexicana había sobrevivido el asalto inicial. Ahora venía la escalada definitiva. El aire se había vuelto espeso, cargado de sudor, ambición y la sangre metálica que emanaba de la favorita olímpica. Ella había gastado su munición más pesada en los asaltos iniciales y aunque la mexicana sentía cada impacto como un martillazo en el hueso, su mente estaba ahora en una quietud antinatural. Los ojos de la guerrera azteca se fijaron no en el guante que venía, sino en el espacio exacto entre el mentón y la clavícula de su rival, el punto ciego que habían estudiado por meses. La voz de su entrenador, grave y urgente, se disolvió en un murmullo lejano, dejando solo el metrónomo de su propia respiración agitada en sus oídos. Había una promesa pendiente, un juramento de no retroceder que resonaba más fuerte que cualquier campana. La resistencia había terminado. Era hora de la ofensiva letal, aquella que le había costado horas de sacrificio en la soledad del gimnasio, perfeccionando la distancia y la precisión que ahora decidiría el destino de la nación. El cambio de ritmo fue un destello, la anarquía coordinada que la favorita no esperaba. Durante minutos, la estrategia de la mexicana había sido la de un muro, absorbiendo, ajustando. Pero al iniciar este asalto crucial, su cadera giró con una violencia inesperada, convirtiendo el castigo en energía cinética pura. El pie derecho se deslizó apenas unos centímetros, rompiendo la distancia de seguridad de la campeona, anulando su poderoso jab. La velocidad se duplicó en el espacio de un respiro, transformando a la boxeadora defensiva en un depredador implacable. El público sintió la energía ascender desde el suelo de la arena. No era solo un ataque, era la manifestación física de la desesperación convertida en arte marcial. Cada movimiento era una sílaba de fuego en la historia de su revancha, el inicio de una secuencia que debía ser perfecta, porque un error ahora significaría el abismo y el fracaso de una promesa colectiva. El primer golpe fue un gancho al hígado, bajo y cortante. No buscó el knockout, buscó el colapso pulmonar, el dolor sordo que roba el aire y paraliza la voluntad. Se escuchó un jadeo ahogado en el centro del ring, un sonido que el micrófono ambiental capturó, contrastando con el rugido sordo de miles de personas. La favorita, acostumbrada a la comodidad del control, tambaleó. Fue la primera vez que se vio el pánico en sus pupilas, un instante de vulnerabilidad que la mexicana capturó con la precisión de un halcón. El olor a sudor rancio se mezcló con el cobre fresco de la sangre de la campeona, un aroma a victoria inminente. La defensiva de la favorita se desarticuló, pasando de ser un sistema impenetrable a una colección de movimientos lentos y previsibles. La mexicana no dudó, no le dio ni medio segundo para recuperar la compostura, avanzando como el agua en una grieta. Siguió un 1-2 fulminante, recto de izquierda, cruzado de derecha, que impactó con la fuerza de un rayo. El rostro de la favorita se contrajo, y por un microsegundo la mexicana vio la rendición en sus ojos. No eran golpes salvajes, eran dardos colocados quirúrgicamente, dirigidos a desmantelar la estructura defensiva y la moral. El jab mexicano, que antes era solo una medición de distancia, se había convertido en un ariete que abría las puertas. Ella pudo sentir la vibración del impacto a través de sus propios huesos, una sensación extraña de poder y liberación. Este no era solo el combate por el oro, era la demostración de que la disciplina impuesta en la oscuridad del entrenamiento era superior a la fama construida sobre la inercia del talento. La estrategia de cambiar la velocidad había funcionado. La favorita estaba reaccionando
a un fantasma. En medio del caos físico, un recuerdo fugaz irrumpió en la mente de la guerrera. La imagen de su padre, envejecido, levantando la mano con un dedo tembloroso, señalando el televisor, diciéndole: «Ese lugar te pertenece». La visión de la lona gastada del gimnasio, donde había vomitado de la fatiga, se proyectó sobre el brillante suelo del cuadrilátero olímpico. Ese recuerdo no era una distracción, sino un ancla emocional que intensificó su fuego. No estaba luchando por la gloria individual, estaba luchando por redimir un camino, por justificar cada lágrima y cada plato de comida sacrificado por su familia. La promesa de la infancia de ser la mejor, de devolverle la dignidad a su origen humilde, se convirtió en la energía que propulsó su siguiente secuencia, la más importante de su vida. El dolor ya no existía, solo la misión. La combinación que siguió fue el arte del boxeo llevado al extremo de la letalidad. Se agachó en un amague que la favorita mordió, esperando un gancho bajo, pero la mexicana se enderezó con un uppercut que ni siquiera la cámara lenta podría haber capturado completamente. El impacto fue seco y ascendente, haciendo que la cabeza de la campeona se echara hacia atrás en un movimiento antinatural. La favorita estaba desorientada, su equilibrio comprometido, y el público, que ahora rugía con un volumen ensordecedor, se dio cuenta de que la historia estaba a punto de reescribirse. La mexicana se movió con una fluidez brutal, deslizando su cuerpo fuera del alcance de la réplica desesperada, manteniendo la presión. La estrategia no permitía el retroceso. Era una avalancha total, un ciclón de puños y voluntad indomable que no se detendría hasta que el árbitro interviniera. La favorita se encontró acorralada en las cuerdas, un lugar donde una campeona olímpica jamás debería estar. Sus movimientos eran lentos, desesperados. La disciplina táctica, su sello distintivo, había sido reemplazada por el instinto primario de supervivencia. Lanzó un volado amplio y predecible, un acto de frustración más que de técnica, que la mexicana esquivó con un movimiento de cabeza apenas perceptible. El rostro de la campeona reflejaba la incredulidad ante el ritmo implacable de su oponente. Era la primera vez en años que se enfrentaba a una tormenta que no podía calmar con su autoridad. La arena era ahora un caldero hirviente, y cada golpe que la mexicana lanzaba era un grito de guerra colectivo. La mexicana había roto el aura de invencibilidad, revelando la fragilidad detrás del mito. En ese instante fugaz, el tiempo se ralentizó para la mexicana. A pesar del estruendo exterior, su mente alcanzó una calma absoluta, una visión de túnel donde solo existía la figura de su oponente, ahora indefensa. Vio el pequeño parpadeo de sus ojos, la forma en que su boca se abría ligeramente buscando oxígeno, y supo exactamente dónde estaba el último punto de resistencia, el último cable por cortar. Tomó una respiración profunda, saboreando el aire rancio del pabellón, y sintió cómo la energía de sus piernas subía, cargando el golpe definitivo. Sus pies se anclaron al suelo con una firmeza brutal, preparada para transferir todo su peso y la historia de su país en un solo impacto. El guante, limpio y brillante bajo las luces, se movió con la intención de un verdugo que cumple una sentencia inevitable, concentrando la furia contenida de toda una vida. El golpe final fue un gancho cruzado perfecto, lanzado con una sincronización que desafió la velocidad humana, impactando en la sien de la favorita. No fue el sonido hueco de un golpe desviado, fue un trueno seco y devastador que silenció momentáneamente a 20.000 personas. La campeona se quedó inmóvil por una fracción de segundo, suspendida en el aire, sus ojos perdidos y su cuerpo desobedeciendo las órdenes de su cerebro. Luego cayó. El desplome fue lento, una rendición física que pareció durar una eternidad, su guante golpeando la lona con un sonido hueco. La mexicana se alejó con la mirada fija, sin celebrar, como si estuviera observando el final de un eclipse, sabiendo con una certeza aterradora que la misión había sido cumplida. El árbitro, con el rostro pálido y las manos temblando, se abalanzó entre las dos, comenzando el conteo de 10 segundos que ya era irrelevante.
La favorita intentó incorporarse, luchando contra la negrura que invadía su visión, pero su voluntad se había roto. En el segundo 7, el árbitro agitó los brazos, deteniendo la masacre técnica. El silencio de muerte que había reinado durante la caída fue destrozado por una explosión sísmica de júbilo. El rugido de la multitud, un sonido primario y liberador, inundó el pabellón como un tsunami. La mexicana levantó los puños al cielo, no en una celebración salvaje, sino en un acto de profunda gratitud y alivio. La promesa estaba saldada. La guerrera, maltrecha pero victoriosa, había cambiado la historia del boxeo. La favorita había caído ante la letal precisión de la guerrera que había sobrevivido a la tormenta inicial. El silencio fue inmediato, denso, casi doloroso. Un vacío acústico se instaló sobre la arena, donde segundos antes rugía una sinfonía de golpes y gritos. Ella permaneció de pie, inmóvil, las manos aún elevadas en guardia, como si el cuerpo tardara en registrar que la guerra había terminado. Sus ojos, hinchados y rasgados por el esfuerzo, miraban al frente, pero no enfocaban nada. Solo veían la promesa cumplida, la imagen mental de años de sacrificio. El aire olía a sudor ácido, linimento y la electricidad estática de la adrenalina pura. Era la calma después del huracán, una tregua obligada en medio del caos. El mundo entero pareció contener el aliento, esperando que el universo, en su lentitud burocrática, certificara lo que todos los presentes ya sabían en sus huesos. La guerrera había plantado su bandera en la cima, y ahora solo le quedaba esperar el veredicto final. Esta quietud era la antesala de la historia, el momento cero de una leyenda. Mientras la mexicana respiraba hondo, al otro lado del cuadrilátero, la favorita olímpica sentía el peso de la derrota aplastando cada fibra de su ego invicto. Había entrado con la arrogancia de la historia y ahora salía con el recuerdo amargo de un plan fallido, de una estrategia rota por la voluntad de hierro de una mujer que no debía estar allí. Se sentó pesadamente en el banquillo, su rostro una máscara de incredulidad y frustración. Los guantes, antes armas temibles, pendían inertes. Su esquina, previamente ruidosa y llena de órdenes altivas, ahora se dedicaba a masajearle los hombros en un silencio compasivo que sabía a fracaso. La derrota, para quien nunca la ha conocido, es un veneno lento, y en ese momento la campeona caída estaba bebiendo la copa hasta el fondo. Era la lección brutal del boxeo. El linaje no gana peleas, solo la ejecución letal en el momento justo lo hace. El locutor de la arena, con su voz de trueno acostumbrada a magnificar los momentos, tomó el micrófono, saboreando la expectación que flotaba en el ambiente denso. Los jueces entregaron sus tarjetas, ese puñado de papel que contenía el destino y la verdad irrefutable. Los ojos de la mexicana se abrieron un poco más, el alivio inicial cediendo paso a una nueva ola de nerviosismo helado. No había margen para la duda. La victoria era suya, pero la formalidad del deporte exigía ese ritual agonizante. El árbitro levantó ambos brazos, indicando que se había llegado a una decisión, y el sonido seco de sus pasos, al centrarse en el medio del ring, fue el único ruido que logró romper la tensión. El narrador comenzó con el preámbulo, la pausa calculada que antecede a la explosión, y por decisión unánime, tras 10 asaltos épicos, el mundo se detuvo. La ganadora y nueva aspirante obligatoria al título mundial representando a México, la indomable. El grito fue un terremoto. Cuando su nombre resonó en la sala, fuerte y claro, la guerrera finalmente se quebró. La contención que había mantenido durante semanas, meses y años de privaciones se deshizo en un instante. No fue un llanto de alegría simple, sino una liberación física de todo el dolor acumulado. Las lágrimas corrieron sin control por sus mejillas golpeadas, mezclándose con la sangre seca y el sudor salado. Su entrenador la abrazó con una fuerza que buscaba contener un alma a punto de desbordarse, susurrándole palabras inaudibles de orgullo y redención al oído. Había llegado el final del camino de espinas, y el triunfo era dulce, abrumadoramente dulce, confirmando que cada sacrificio, cada madrugón y cada golpe recibido había valido la pena.
En las gradas, la euforia estalló con una violencia gloriosa. La bandera tricolor se desplegó como un manto sagrado sobre la victoria, ondeando al ritmo de un rugido visceral que solo una victoria deportiva sobre la adversidad puede evocar. Miles de voces se unieron en un solo grito, ese grito de guerra ancestral que resuena cuando la justicia es finalmente administrada por las manos de uno de sus hijos. Para la gente en casa, frente a las pantallas, la victoria no era solo una estadística, era la prueba palpable de que la fe y la tenacidad mexicanas podían doblar al destino, sin importar la magnitud del obstáculo o la pompa del adversario. Se abrazaron desconocidos, familias lloraron juntas y en cada rincón del país se sintió esa punzada cálida de orgullo profundo. Una de las suyas lo había logrado. La esquina, ese refugio de 3 metros cuadrados que había sido el confesionario y el campo de batalla de la guerrera, se convirtió en un nido de celebración íntima. El entrenador, ese padre adoptivo, ese estratega silencioso que había visto el potencial incluso en los peores momentos, la sostuvo. Sus manos ásperas, acostumbradas a vendar y a curar heridas, ahora secaban cuidadosamente las lágrimas de su protegida. En ese contacto se transmitía el peso de una década de trabajo, el recuerdo de gimnasios fríos, de dietas estrictas y de la incredulidad ajena. Era un triunfo compartido, un pacto sellado en sudor y sangre. Él no había creído en la posibilidad, sino en la certeza forjada día a día en la práctica, y ahora juntos miraban hacia el cielo, un templo donde el boxeo y la fe se fusionaban en un solo rezo de agradecimiento. Este triunfo trascendía el simple conteo de puntos y el cinturón prometido. Era una dulce y largamente esperada reivindicación emocional. Era la respuesta definitiva a todos los críticos que habían tildado su estilo de demasiado arriesgado o su historial de demasiado inconsistente. Era la demostración de que la disciplina de hierro puede vencer al talento natural cuando el corazón se niega a rendirse. Ella había entrado al ring cargando el peso de una nación y la sombra de sus propias dudas pasadas, y salía ligera, redimida, liberada. Cada golpe que había conectado en el último asalto no solo había quebrado la guardia de la favorita, sino que había roto las cadenas de la inseguridad y el resentimiento acumulado por años de ser subestimada en el deporte de élite. Lentamente recuperó la compostura. Su pecho, subiendo y bajando en respiraciones profundas, se irguió, ahora con el cinturón provisionalmente en su hombro, luciendo las marcas de la batalla como medallas de honor. Su rostro magullado y la venda que ya mostraba manchas de carmesí no restaban un ápice a la radiante gloria que emanaba. La multitud seguía de pie, el rumor de la celebración negándose a morir, queriendo prolongar ese instante mágico. Los flashes de las cámaras iluminaban el vapor que se elevaba de su piel caliente, creando un aura casi mística a su alrededor. Ya no era solo una boxeadora, era un símbolo, un mito en construcción. En el aroma acre del linimento, ahora se percibía también el dulzor de la victoria, un perfume único que solo se destila en el crisol de la adversidad extrema. En un gesto de profundo respeto y deportividad, se acercó al rincón de la favorita olímpica. La escena fue captada en un silencio súbito por los fotógrafos. La campeona derrotada, aún incrédula, y la nueva heroína, extendiendo un guante hinchado, intercambiaron un breve asentimiento, el reconocimiento mutuo de guerreras que se habían llevado al límite absoluto. No hubo palabras largas, solo la comprensión tácita de que el deporte es cruel, pero honesto. Mientras salía del cuadrilátero, elevó el cinturón una vez más ante el clamor ensordecedor, sabiendo que este era solo el inicio de una nueva y más dura guerra. La meta ya no era solo ganar, sino defender lo que con tanto dolor y pasión se había conquistado, llevando el estandarte de México con la frente en alto hacia el próximo desafío ineludible. Y así, la figura maltrecha de la guerrera desapareció por el túnel, dejando tras de sí un vacío momentáneo en el centro del ring, donde solo quedaba la lona manchada y el recuerdo fresco del estruendo. Afuera, la vida del deporte continuaba.
época, pero en el alma colectiva de una nación algo fundamental había cambiado. La historia había sido reescrita por la precisión de unos puños rápidos y un corazón gigante. El documental se detendría en esta imagen, el eco de su nombre coreado por la multitud, la bandera ondeando y la certeza de que en la noche más oscura la luz de la esperanza puede golpear más fuerte que cualquier favorita. La promesa estaba cumplida, la leyenda sellada, y el mundo del boxeo ya no la ignoraría jamás. El mito de la letal mexicana había nacido en un grito de júbilo y lágrimas. La niebla del sudor y la adrenalina se disipó, dejando tras de sí un silencio denso, un momento antes de que el rugido del planeta entero rompiera el dique. El sonido de esa victoria no se quedó en el estadio, viajó a través del Atlántico, se estrelló contra los volcanes dormidos y despertó a una nación. Era el sonido de las ollas en las cocinas de Neza, el eco en los mercados de Sonora, el estruendo en las maquilas de Juárez, donde el trabajo nunca cesa. Cada golpe que ella había conectado en el 10º asalto fue un martillazo en el vidrio que separaba a los soñadores de los triunfadores. Ella, la que vino de las sombras, había reescrito la historia con sus nudillos vendados. Su hazaña se convirtió instantáneamente en una oración colectiva, un sí se pudo, que se coreaba desde el zócalo hasta la frontera más lejana, probando que la dignidad no se compra, se gana. Ahora, sosteniendo ese oro que parecía absorber toda la luz del Coliseo, no estaba solo cargando un premio, llevaba el peso de cada amanecer en frío, de cada dieta rota por necesidad, de cada puerta que se le cerró porque no tenía el apellido correcto o el patrocinador adecuado. Esa medalla era la venganza tranquila contra la duda, el testimonio mudo de que la disciplina impuesta por el amor propio es más poderosa que cualquier linaje deportivo. Las lágrimas no eran solo de alegría, eran la liberación de años de tensión acumulada, la purga emocional de saber que su cuerpo, antes visto como herramienta de trabajo duro, ahora era un templo de la voluntad inquebrantable. Ella recordó la promesa a su madre, el juramento hecho en la miseria, y supo que el precio de la gloria era alto, pero el valor de la esperanza que regaló era infinito. Pero la grandeza de esta victoria reside en su eco. No se trata de una campeona individual, sino del mapa que dejó para las generaciones futuras que dudan si su origen las condena. Ella demostró que la verdadera técnica no está solo en el 1-2 gancho, sino en la capacidad de levantarse una vez más que el destino te ha tumbado. Esta es la lección final de la mexicana. No necesitamos que nos presten luz. Llevamos el sol por dentro. Para cada niña que se siente invisible, para cada joven que trabaja doble turno soñando con escapar, su imagen en el podio se convirtió en un faro inamovible. Es el recordatorio feroz de que el motor más potente del mundo no es la fortuna, sino el hambre de ser dueño de tu propia narrativa, de desafiar la coreografía de la derrota que otros escribieron para ti. Cuando las luces del escenario olímpico finalmente se apagaron y la multitud regresó a casa, lo que quedó no fue la fanfarria, sino la imagen de una joven con cicatrices internas y externas que demostró que la humildad puede ser más aterradora para el oponente que la arrogancia. Ella nunca buscó ser un ídolo de bronce, solo quería ser la prueba viviente de que si se trabaja con el alma, no hay gigantes insuperables. En la frialdad de la madrugada, con el cinturón de campeona posado a los pies de su cama, no había celebraciones estridentes, solo una paz profunda. El golpe más duro que la vida le había dado fue el que le enseñó a golpear de vuelta con propósito. Su legado no es solo el oro, es la valentía de haber mirado a los ojos del privilegio y decirle, hoy la mesa ha cambiado. Y así, la historia de la guerrera que no debía ganar se convierte en un evangelio de resistencia para todos. Entendimos que no se trataba solo de una pelea de boxeo, sino de un acto de soberanía personal y nacional. Esta es la verdad que resuena en cada rincón. No
somos definidos por las estadísticas que nos colocan al final de la lista, sino por la furia con la que luchamos para salir de ella. Ella nos enseñó que el verdadero cambio de ritmo que debemos ejecutar no es en el ring, sino en la vida misma, al negarnos a aceptar las limitaciones impuestas. Su victoria es un monumento al espíritu indomable de un pueblo que sabe caer y levantarse, siempre buscando la dignidad bajo el sol. El mito es real. La letal mexicana demostró que el destino, para quien tiene fe y puños de acero, es solo una sugerencia, no una sentencia.